Bueno, la firma del TPP sin duda es uno de los temas que ha condicionado el debate durante el día de hoy. Hay una manifestación en el centro de Santiago de personas y organizaciones ciudadanas que son contrarias a este acuerdo y vamos a conversar al respecto con el director de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, Andrés Rebolledo. Andrés, muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, gracias por la invitación. A ver, en primer lugar, ¿por qué es bueno para Chile? ¿O por qué, en la perspectiva del gobierno, gana Chile con la firma del TPP, como dijo el canciller? Bueno, este es un acuerdo que está en línea con lo que ha sido la política de inserción económica internacional de Chile en los últimos 20 años. Nosotros tenemos más de 25 acuerdos comerciales con más de 60 países y por lo tanto nuestra apertura y nuestra vocación en los mercados internacionales ya tiene mucho tiempo. Este acuerdo en particular nos vincula con un grupo de países, somos 12 países, que representamos el 40% de la economía mundial, el 40% de la inversión mundial y el 25% de todo el comercio que se hace en el mundo. Están allí la primera y la tercera economía del mundo y grandes y relevantes socios para nuestro país. Por lo tanto, desde esa perspectiva, establecer normas comerciales, adquirir aperturas adicionales para exportadores chilenos en ese mercado es muy beneficioso para nuestro país. Ahora, Chile ya tiene acuerdos de libre comercio con todas estas economías. ¿Qué se gana tan importante de adicional si ya tenemos acceso libre a los mercados de los que estamos hablando? Yo creo que hay dos elementos importantes. En primer lugar, efectivamente nosotros ya tenemos acuerdo con los 11. Éramos el único país en el TPP que teníamos esa característica. Sin embargo, varios de ellos son acuerdos que se firmaron ya hace muchos años. Y por lo tanto, en su momento, no logramos abrir a todos los productos que hubiéramos querido con arancel cero o con degradaciones más rápidas. Y en ese caso, en el acuerdo del TPP, nosotros estamos por fin, en el caso, por ejemplo, del mercado japonés, el mercado canadiense, Malasia, Vietnam, incorporando todos esos productos que no logramos rebajar los aranceles en los acuerdos originales. Hay alrededor de 1.600 productos que se van a ver beneficiados por apertura en estos mercados. ¿Y cuál es la contrapartida? ¿En qué tuvimos que ceder a cambio de tener estos beneficios? La verdad es que por el mismo hecho que nosotros ya teníamos acuerdo con con estos 11 socios, desde el punto de vista de la apertura del mercado chileno es marginal. El arancel de Chile es menos de 1%, por lo tanto, en términos de apertura adicional, el TPP no le significa un esfuerzo desde esa perspectiva para Chile. Y en lo que se refiere a las normas comerciales, en los temas complejos, propiedad intelectual, laboral, ambiental, en fin, básicamente lo que nosotros hicimos fue mantener lo que teníamos. Y en ese sentido nosotros no hicimos un esfuerzo adicional, como muchos otros países dentro del TPP, por primera vez están asumiendo normas que no tenían, pero que nosotros ya teníamos. Ahora, cuesta un poco creer que cuando un país chico como Chile negocia con gigantes como Estados Unidos o Japón, impongamos nuestras condiciones y no tengamos que ceder en nada a cambio. Uno entiende que cuando uno negocia con países grandes también tiene que ceder en muchos puntos, ¿no? Bueno, nosotros, como decía, llevamos 20 años negociando acuerdos comerciales y probablemente algunos de esos costos los asumimos en algunos acuerdos anteriores. Y el balance de esos acuerdos, cuando negociamos hace más de una década el acuerdo con Estados Unidos, muchas normas de propiedad intelectual en aquel entonces no las teníamos. Y ahora lo que hicimos fue copiarlas, reincorporarlas en el TPP. Pero claro, esos acuerdos significó abrir el mercado para todos los exportadores en mercados tan relevantes como Estados Unidos o Australia, en fin. Y probablemente ahí hicimos ese esfuerzo institucional, regulatorio. Y hoy día, como digo, el hecho de ya haber tenido los acuerdos para nosotros finalmente terminó siendo una negociación más cómoda por ese hecho. Y además, cuando uno negocia entre doces, es más fácil finalmente encontrar acomodos, es más fácil encontrar aliados que cuando uno está negociando en una mesa solo entre Chile y un país grande donde es mucho más claro los poderes de negociación. El programa de gobierno de la presidenta Bachelet era bastante crítica del TPP, ponía varios puntos en los cuales se decía que había que estudiarlo con mayor profundidad antes de pensar en una aprobación. ¿Qué cambió desde el año 2013, digamos, cuando había esa postura tan crítica, ahora de que el gobierno haya accedido a firmar y vaya a proponerle al Congreso ratificar este tratado? Yo creo que esa es una pregunta central. Nosotros vamos a entregar un documento pronto también que da cuenta de cómo evolucionó la negociación. Efectivamente, hace un año y medio atrás, los elementos que estaban en la negociación en materia, por ejemplo, de propiedad intelectual, en muchas áreas y en muchas materias eran simplemente inaceptables para Chile. Había una protección adicional en materia de medicamentos, había probablemente un impacto en materia del acceso a la información en Internet.
Había también consideraciones muy complejas en el capítulo de inversión, laboral, en fin. Pero todo eso cambió en la negociación. Y finalmente el acuerdo fue razonable, balanceado y muy beneficioso para nosotros. De otra forma, nosotros no hubiéramos llegado ni concurrido al cierre de negociación. Veamos algunos de esos puntos y que han sido también parte de la discusión y de quienes se están protestando y se están oponiendo al TPP. Por ejemplo, en el tema de las patentes farmacéuticas, se dice que se va a ampliar el periodo de exclusividad por estas patentes y que eso va a significar que Chile no pueda tener genéricos durante un tiempo más largo de muchos medicamentos, lo cual obviamente encarece los costos. Bueno, ahí yo quisiera ser súper claro. Nosotros primero, el elemento más fundamental de la negociación, que fue uno de los temas que hizo incluso retrasar el cierre de la negociación como consecuencia de, entre otros, Chile, Perú y Australia nos oponíamos a ciertas normas que se estaban proponiendo allí, porque efectivamente las propuestas originales podían provocar un efecto eventualmente de retrasar el ingreso de los genéricos y por lo tanto el precio de los medicamentos, retrasar su rebaja. Pues está comprobado que cuando los genéricos entran al mercado el precio baja, pero finalmente nosotros en materia de medicamentos biológicos, que es el tema que estuvo hasta el final en la negociación en materia de medicamentos biológicos, que no es patente exactamente, sino que es la protección de los datos, es decir, cuánto tiempo los datos tienen que estar reservados a quien los presentó originalmente y por lo tanto no puede entrar el medicamento genérico. Nosotros tenemos en nuestra norma 5 años y mantuvimos 5 años. Lo que pasa, cuando uno ve la crítica también más internacional, que hay varios países en el TPP que tenían 0 años. Por lo tanto, para ellos probablemente va a ser un esfuerzo, como fue para nosotros hace 10 años en el TLC con Estados Unidos. Pero yo puedo asegurar que en el caso del TPP, en materia de medicamentos, no será por ninguna norma del acuerdo que los medicamentos podrán subir de precios internos. ¿No hay además un año para el registro, un año para empezar la comercialización en Chile que hacen que finalmente el periodo total de esa reserva pueda ser de 8 años? Lo que hay en el TPP son 2 letras en materia de medicamentos biológicos. Una que dice 8 años y otra que dice 5 años donde estamos nosotros. Lo que pasa es que los países, luego de que se vence ese plazo, tienen procedimientos administrativos que exigen. Y nosotros contemplamos eso en esa frase de 5 años. Pero en términos de protección de datos, son 5 años. Y lo que contempla la ley es la protección de datos. Y nosotros esa ley no la vamos a cambiar. Los temas administrativos seguirán siendo una exigencia y un requisito, como lo explica todo el mundo, pero tampoco tenemos una exigencia en número de años respecto a esos procedimientos administrativos. Pero esos procedimientos administrativos no significarán en la práctica alargar de todas formas el periodo durante el cual haya una exclusividad de esos datos. Estos procedimientos administrativos se seguirán aplicando como se aplican hoy día. Y si hoy día se demora 6 meses, son 6 meses. Si se demora un año y medio, un año y medio. En el TPP no hay un compromiso explícito de cuánto tiempo se tienen que demorar esos procedimientos administrativos. ¿Qué pasa con los derechos de autor? ¿Hay una ampliación de la explotación exclusiva de derechos de autor en el TPP? Decía que inicialmente hubo propuestas muy complejas para Chile que hubieran sido probablemente muy difícil llegar a participar del cierre si que eso no hubiera cambiado. Por ejemplo, en materia de derechos de autor, las primeras propuestas que algunos países colocaron en la mesa eran 120 años después de la muerte del autor. Finalmente el resultado son 70 años, que es lo que Chile ya tiene en el TLC con Estados Unidos y, por cierto, en su legislación doméstica. Por lo tanto, nuevamente hay un claro ejemplo de que nosotros no cambiamos ni fuimos más allá de lo que teníamos ya con el TLC con Estados Unidos. Se ha hablado también mucho acerca del tema de los proveedores de Internet, concretamente que se podría establecer un mecanismo para que los propios proveedores de Internet tengan la responsabilidad de realizar una censura de contenidos sin pasar previamente por los tribunales de justicia. Eso fue una materia muy compleja porque está en la frontera en materia de los temas económicos hoy día. Fundamentalmente lo que se pone en juego es con qué facilidad el que tiene supuestamente el derecho de autor puede pedirle a un proveedor de Internet que baje el contenido. Nuevamente, las primeras propuestas en el TPP exigían, o lo que hubiera sucedido si que uno hubiera adoptado esas propuestas, es que basta con que un autor estima que hay un contenido en Internet de él para que el proveedor tuviera que bajar automáticamente. No quedó así. El resultado final, nuevamente, es lo mismo que nosotros ya tenemos con Estados Unidos. Es decir, si alguien estima que hay un contenido pirateado, tendrá que ir a un juez. Y será el juez el que tendrá que dar la orden, que por lo demás es lo que tenemos hoy día en la legislación doméstica. O sea, eso se negoció y se sacó finalmente de la negociación, pese a que era uno de los puntos que Estados Unidos quería proponer. Absolutamente. Lo que pasa, Daniel, que aquí hay un tema bien importante de forma, pero que muchas veces contamina esta conversación más de fondo que tiene que ver con la transparencia y el secretismo. Y aquí quisiera hacerme cargo en ese sentido porque está vinculado con lo que indico. Efectivamente, hubo un tiempo de la negociación que no hubo, la verdad, un diálogo. Nosotros, una de las cosas que hicimos cuando llegamos hace casi 2 años al gobierno es recrear
una institución que siempre existió en las negociaciones y conversar con todos los involucrados, y hemos a esta altura reunido y conversado con más de 100 organizaciones. Pero ¿qué pasó? En ese periodo se filtraron textos. Y estas cosas que hoy día conversábamos, estos 120 años, en fin, estas cosas de proveedores de Internet, estaban en esa propuesta. Entonces mucha gente, muchas de las críticas se refieren a eso. Pero el texto que está disponible hace más de 2 meses ya está claro y muestra que eso cambió. Otro de los puntos también discutidos por quienes se oponen al TPP, dicen que va a ampliar la posibilidad de que empresas extranjeras puedan demandar a Chile ante tribunales internacionales y saltarse, por lo tanto, la legislación local y directamente llevar al Estado de Chile y conseguir, por ejemplo, indemnizaciones de parte del Estado de Chile ante tribunales económicos internacionales. Eso también es una materia muy, muy importante. Eso básicamente se desarrolla en el capítulo de inversiones. En el capítulo de inversiones se contempla un mecanismo inversionista extranjero con el Estado. Aquí es importante indicar que nosotros este mecanismo de controversia lo tenemos en todos los TLC. Es decir, nuevamente, lo que hemos incorporado en el TPP no es novedad. Lo tenemos hace más de 10 años en el acuerdo con Estados Unidos. Y tener un mecanismo de este tipo no quiere decir que automáticamente las empresas internacionales van a demandar a los Estados. Los Estados tendrán que aplicar políticas de manera discriminatoria para que una empresa eventualmente haga un caso a un Estado. Pero es importante indicar que nosotros no tenemos, lo tenemos ya contemplado en todos los TLC, y nunca, en estos 20 años de acuerdo, Chile ha sido demandado en un mecanismo inversionista Estado en el marco de un TLC. Por lo tanto, lo que hay que hacer aquí es hacer las políticas internas, las regulaciones de manera adecuada y no discriminatoria, y con eso uno simplemente no va a estar nunca expuesto a una demanda. Cualquier persona que nos esté escuchando hoy día y que quiera hacerse su propia opinión al respecto, ¿cómo puede acceder a tener efectivamente la información sobre los documentos, sobre las materias negociadas y sobre los resultados finales? Bueno, firmamos el acuerdo ayer y lo que viene ahora efectivamente va a ser una conversación probablemente muy intensa con la sociedad civil en general, en su momento con el Parlamento, y por supuesto que nosotros estamos disponibles como equipo negociador en la Dirección Económica de la Cancillería de conversar. Así lo hemos hecho durante la negociación, durante la ronda de negociación. Cada ronda informábamos por vía de videoconferencia, y seguimos abiertos a esa conversación. Y en segundo lugar, está disponible en nuestra página web, direcom.cl. Hace más de 2 meses, como digo, que ya está disponible en español y en inglés el texto. Ahora, es un texto grande, son miles de páginas, muchas veces con un lenguaje jurídico complejo. Por lo tanto, en ese punto nosotros manifestamos toda nuestra disposición para poder conversar con quien estime y quiera y tenga dudas. Ha habido quejas durante todo este proceso de parlamentarios que dicen que el Congreso no fue consultado y finalmente lo que se le va a llevar al Congreso es un acuerdo completamente listo, del cual solamente pueden decir sí o no, pero no pueden hacer ningún cambio. ¿Por qué no se incluyó el Congreso en este proceso? 2 consideraciones importantes respecto a ese tema. En primer lugar, nosotros como equipo negociador, el ministro Muñoz, en mi caso, hemos estado en innumerables ocasiones en Valparaíso, en distintas comisiones. Este acuerdo es importante, va mucho más allá de los aranceles y los temas habituales. Hemos estado desde la Comisión de Agricultura, Relaciones Exteriores y también a la de Salud. Hemos tenido un plenario en la Cámara de Diputados donde discutimos también con todos los diputados. Por lo tanto, con ellos hemos trabajado, y la información en general, quien ha tenido además el interés de ir a los detalles también la ha tenido. Y en segundo lugar, también es importante resaltar que Chile está institucionalmente organizado de una manera tal que es el Ejecutivo, el gobierno, el que negocia. No quiere decir que uno no tenga que informar, uno tiene que informar, tiene que dialogar, pero el que se sienta en la mesa es el Ejecutivo. Y luego será el Congreso el que decidirá si el acuerdo es beneficioso o no y votará sí o no. Así está organizada la Constitución en Chile. Los países firmantes tienen 2 años para ratificar este acuerdo por sus congresos en los casos en que su legislación así lo establezca. Concretamente, ¿cuándo se va a llevar este acuerdo al Congreso chileno? La norma en el TPP indica que desde ayer entra a regir un periodo de 2 años para que los países efectivamente hagan sus discusiones en el Congreso. Si es que al cabo de esos 2 años no todos los países han completado este proceso, igualmente puede entrar en vigencia en la medida que haya menos 6 y que esos 6 cumplen el 85% del PIB del TPP, y si esa condición se cumple, el TPP podría entrar en vigencia. O sea, tiene que estar Estados Unidos, básicamente. Estados Unidos, Japón, más otros 4. La verdad, esa es la aritmética. Nosotros no hemos decidido aún cuándo lo vamos a enviar, probablemente los próximos meses, pero es una discusión que está en desarrollo. Andrés Rebolledo, gracias por habernos acompañado hoy en CNN Chile. Gracias por la invitación. Buenas tardes.